Hola Laura, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Muy Aquí buenas tardes. andamos ¿Qué- experimentando otro sistema, pero bien, creo que bien. Nada, perfecto. Ya estamos con nuestros amigos y amigas del Café de la Lluvia. Aquí Bienvenidos. estamos, muy bienvenidos, bien hallados. ¿Qué tal? Lo primero de todo te tengo que preguntar es ¿qué tal ha ido la presentación que tuvisteis el miércoles? Bueno, pues yo creo que ha ido bien. Vino mucha gente, muchos otros estaban conectados a través de este mismo sistema del Zoom y bueno, todo el mundo dice que ha sido muy interesante. De hecho, ya la acabamos de terminar de editar y la hemos colgado en YouTube para que todo el mundo la pueda ver. O sea que si hay alguien escuchando, el enlace lo hemos colgado en Twitter, lo hemos colgado en Facebook, o sea que podéis verlo y además, Vale, por favor, perfecto. distribuirlo. Sí, sí, sí. Pues mira, Aroa, si puedes meterte en Centro Elba y metes en el chat, mira, ahora nos dice que ahora lo comparte, perfecto. Pues nada, se ha ido bien, genial, genial, genial. Si te parece, vamos a entrar ya con el tema, la reina Muy de bien. Kurna. Esto me parece legendario, ya casi, por así decirlo, ¿no? Porque es una de esas historias de hallazgos, una historia bonita. Una Sí. historia muy bonita. Vamos a situarnos en el contexto histórico. Están viendo los oyentes ahora mismo que nos estén viendo en Twitch una imagen de un sarcófago, es una excavación, además así se encuentran las cosas, que es interesante también verlo, ¿no? No como está en el museo, sino como está en el terreno. Situándonos en el contexto, ¿esta foto de qué momento es? Bueno, estamos viendo 1908, Pues ¿dónde es? estamos en 1908, estamos en Kurna, es decir, la antigua Luxor, al lado de Luxor, y esta foto la ha hecho el arqueólogo Flinders Petrie. Lo conocemos todos porque excavó mucho tiempo en Egipto. Además, fue uno de los primeros pioneros que utilizó la fotografía en arqueología. Y esto es, bueno, es un documento realmente de mucha importancia porque nos está mostrando tal cual se encontró este hallazgo. Lo que tenemos en pantalla es de digamos, un agujero excavado ahí en la tierra, un gran sarcófago, un ataúd. Hay un ataúd más pequeño a los pies de este mismo, hay unos restos de unos escabeles, unos taburetes y una de las cosas más llamativas es que justo al lado del ataúd hay un bastón, como si fuera un bastón para apoyarse, en el cual estaban enganchados unos 10 eh, tarritos o botes de cerámica. Algunos de ellos, como vamos a ver más adelante, estaban sujetos por una redecilla. No tiene que extrañarnos porque ahora luego vamos a verlo. Petri estaba en ese momento excavando en una zona situada un poquito al norte de la actual carretera que nos lleva al Valle de los Reyes y él comenta en una carta que escribe alguien cuyo nombre no sabemos, desconocemos el receptor, en el que dice que está excavando en ese lugar porque parecía o creía que había unas cuantas tumbas que no se habían encontrado hasta ahora y entonces él excava por ahí. Se sitúa él y su esposa, se ponen a vivir pues como de costumbre en una tumba, otros colaboradores en otra tumba. En aquella época tenéis que tener en cuenta que la mayoría de las tumbas habían sido saqueadas y en algunas se encuentran algunas pinturas y en uno de los huecos que se excavan en el suelo, porque lo que estamos viendo estaba en el suelo, no estaba en ninguna tumba, aparece este enterramiento. Habría que Eh, preguntar... paso la, paso Sí. la imagen. Este es un dibujo que hace él, lo que estamos viendo en la pantalla es un dibujo de la fotografía que veíamos antes, pero más o menos para que vierais cómo estaban colocados los objetos. En el lado izquierdo del ataúd, a lo largo, se ve el bastón este del que os he hablado, con colgados los distintos vasos. Algunos vasos, como vamos a ver, eran de estos de tipo nubio. El ataúd más pequeño de un niño, un ataúd infantil, estaba situado sobre los pies del ataúd de la mujer, porque, bueno, ahora se ha contado, quien estaba en el ataúd principal era una mujer, ¿no? Bueno, y luego a los lados había una serie de cestas y otros vasos que contenían algunos alimentos. Entonces, lo primero que quiero mostraros es el ataúd. Tenemos en pantalla un ataúd realmente espectacular. Para empezar, es una sola pieza de madera, cosa rarísima, porque en Egipto este tipo de entierro o de objeto, para no repetir tanto la palabra ataúd, pero la tengo que decir, se hacía con distintos trozos, con distintas tablas.
De hecho, en alguna ocasión se encontraba que las tablas inclusive ni siquiera eran del mismo tipo. Bueno, pues esto es toda una pieza. Es un ataúd del tipo que conocemos como rishi, que quiere decir plumas, es decir, imaginaros lo que sería un ataúd de madera que está decorado con todo el cuerpo, en algunos casos también la cabeza, con un dibujo de plumas, de plumajes, como si fueran las grandes alas de las diosas que generalmente estaban representadas justo a los pies del mismo. Su decoración es solamente de 2 colores, está dividido en bandas o en plumas, de color un azul bastante fuerte, bastante intenso, que en algunos casos reproduce los dibujitos, las pequeñas líneas que tendrían las plumas, la estamos viendo en una de las pantallas, y el resto es dorado. Lo que estamos viendo en dorado, o la parte dorada del ataúd, son lo que nosotros llamaríamos el pan de oro, es decir, son láminas de oro aplicadas, pegadas sobre la madera. Es realmente una pieza muy importante, espectacular, por eso se ha pensado que esta mujer tenía que ser una mujer de importancia, posiblemente de finales de la dinastía 17, quizás comienzos de la 18. Petri opinaba más que era de comienzos de la dinastía 18, aunque hoy ya los estudios estilísticos precisamente de esta pieza, los rishi, aparecen precisamente a finales de la dinastía 17. Desgraciadamente no sabemos quién es porque no tenía el nombre. Es anepígrafo, no había ningún nombre, ninguna inscripción sobre él, por lo tanto se puede pensar que por este hallazgo y por otros objetos, pues tenía que ser una mujer de alcurnia, y de ahí el nombre de la reina de Kurna. Claro, en este caso, este tipo de hallazgos que tenemos muchos, me imagino, claro, se descontextualiza muchas veces, ¿no? Porque lo que es el entorno de la excavación en ocasiones a lo mejor no corresponde y es muy difícil realmente así tener una mirada real de realidad histórica. Podemos suponer cosas o intentar en líneas de investigación encajar cosas, piezas, por así decirlo, pero todo se queda abierto. Algo parecido ocurrió con el hallazgo de la reina Hotep, del ajuar de la reina Hotep, que si os digo que es la reina de las moscas, todos sabréis de quién estamos hablando. Parece que apareció en un enterramiento similar. Desgraciadamente no la halló Flinders Petrie, no tenemos dibujo, no tenemos ningún tipo de documentación. En este caso, sí. Lo que tenemos ahora en pantalla es un cajón, una caja de madera pequeña, y es el pequeño ataúd que se había preparado para el niño. Quizás la mujer, que se ha podido analizar que tendría entre 18 y 25 años, falleciera al dar a luz, cosa muy frecuente en el Antiguo Egipto, o quizás no lo sabemos. Lo que sí dice Petri, que analizó la momia, dice que estaba envuelta en una gran cantidad de lienzos de lino de calidad, de mucha calidad. De hecho, en su publicación de Gurna nos da inclusive las medidas de cada uno de los lienzos, pero dice que el cuerpo estaba muy bien momificado y que además se notaba que había sido, que la mujer había tenido, digamos, una vida saludable. De hecho, pone como un dato muy interesante es que mantenía todos los dientes. Hoy esto nos parece raro, pero en aquella época realmente no lo era. Ahora mismo lo que os he traído en pantalla es uno de los magníficos objetos que se encontraban, en este caso, dentro del ataúd. Es un apoyacabezas de los muchísimos que hay en los museos, pero si miramos este, o si buscamos luego en Google, para quienes no estéis viendo la imagen, es una pieza de madera realizada con 2 partes, la parte superior y lo que es el pie. Está muy bien trabajada, no tiene ningún tipo de, digamos, de fallo, está bien, como se dice, bien lustrada, bien perfilada. Es realmente una pieza de mucha calidad y además tiene una decoración como de triángulos que se alternan entre blanco y negro. El blanco en este caso es marfil y el negro es ébano, 2 piezas que solamente se podían permitir miembros de la familia real. No sé si recordáis ahora, y quien no lo recuerde siempre digo a buscarlos, hay un brazalete de la reina Hotep, que os he mencionado antes, que es posterior a este hallazgo, pero tiene exactamente este mismo diseño decorativo, que son triangulitos con otros triangulitos opuestos, ¿no? Bueno, esto es una pieza de mucha calidad.
tenemos apoyacabezas miles, por no decir casi millones en los museos, pero muy pocos tienen el aspecto de este. Laura, una pregunta. Dime. Bueno, seguimos viendo objetos, pero ya podemos deducir que es un personaje que puede ser relevante. Sí, seguramente. Desgraciadamente no sabemos quién era, pero por los objetos que estamos viendo, no los he traído todos, porque si no, después me dice que me enrollo, No, Javier. hombre, no. Pero por la calidad de los objetos, evidentemente era un personaje muy importante. Ahora mismo en pantalla os he puesto dos de los vasos que estaban justo al lado del ataúd, y son estos vasos de cerámica de tipo nubio, que son como vasos más o menos forma de campana. En la parte inferior, que es la parte más pequeña, más estrecha, se ve todavía el rojo de la cerámica, pero lo que es en la boca vemos que son de color negro. Estos son característicos de Nubia, aunque parece que después en Egipto se copió el mismo modelo, pero esto ha dado lugar a pensar que la mujer parece ser que no es de raza nubia, pero quizás tenía alguna influencia con Nubia en aquel momento. De Nubia, perdón. De Nubia. No lo sabemos. No, son muchos misterios que desgraciadamente no vamos a poder aclarar. Aquí en esta otra imagen os he traído un detalle de precisamente este bastón que estaba describiendo antes, en el que podemos ver que están colgados los vasitos. Yo creo que si muevo el ratón se ve. Sí, No sí, sé sí, si se sí, ve. ¿Sí? se aprecia, se Bueno, aprecia. pues aquí se puede ver uno, os estoy marcando, que se ve el vaso de cerámica que está literalmente colocado dentro de una redecilla. ¿Recordáis esas redesillas que antaño, bueno, seguramente los jóvenes no las conocen, que se usaban para ir a la compra? Ahora mismo las están vendiendo otra vez en el Carrefour. O sea que, bueno, pues en esas redecillas se encajaba el vasito y se colgaban del bastón. Los vasos son relativamente pequeños, os he puesto uno aquí a la izquierda que tienen más o menos unos 10, 15 centímetros más o menos de altura, y los hay de varios tipos, pero quizás estos de cerámica sí son de los más corrientes. A modo de, digamos, un poco para destacarlo, aquí tenemos tres imágenes. La de la derecha es otra imagen en la que vemos el mismo bastón y otra vista de los vasitos que están colocados dentro de una red. Bien, uno de los vasitos, que es el que os he puesto ahora en la pantalla, tiene una red no tan abierta como estas de la compra que os decía antes. No, tiene una red realmente tejida, casi podríamos decir como a ganchillo, si es que sabéis cómo se teje a ganchillo, muy tupida y muy hecha a la medida del vaso. Es realmente una pieza fuera de lo normal, no se han encontrado vasos que tuvieran este trabajo y bueno, ha tenido un gran trabajo de restauración y de consolidación, ¿no? Pero es realmente una pieza espectacular. Y luego os he traído otra imagen que no tiene nada que ver con este enterramiento, pero es un vaso que seguramente todos habéis visto alguna vez porque se conserva uno en el Museo del Cairo y otro creo que hay en el Museo Metropolitan. Es un vaso alargado, más o menos alto, unos 40 centímetros, es de caliza blanca. Se encontró concretamente entre los vasos que había en la pirámide escalonada del rey Yeser, y lo vais a conocer seguro, lo vais a distinguir porque la decoración que tiene es como si fuera el cordón de una red. Forma parte también de la misma piedra que ha sido trabajada, es decir, que todo este cordoncillo que le vemos, lo vemos claramente, nos está recordando que los vasos en muchas ocasiones se colgaban precisamente de una redecilla, que es lo que estamos viendo en el enterramiento de la reina. ¿Esto tiene algún tipo de Dime. significado? Esto del vaso con la red, en este caso en la tumba de la reina, ¿o qué nos Yo, quiere decir? yo A creo que es realmente un tu tema juicio práctico. Es práctico. decir, los vasos son alargados, en muchos casos no tienen una gran base, esos vasos servían para líquidos, cerveza, vino, aceite, y o bien se colocaban sobre esos pedestales que mencionábamos el otro día, o bien colgaban sencillamente de una red. Ahora, ¿por qué los tenía la reina en ese bastón? Posiblemente nos vamos a quedar sin saberlo. Pero una de las cosas más espectaculares de este ajuar es lo que tenemos ahora mismo en pantalla. Tenemos un collar de 4 vueltas de oro, luego tenemos 4 brazaletes muy sencillos, 2 pendientes
y un cinturón. El cinturón, voy a empezar por abajo, es una pieza que se encontró colocada sobre el pecho de la reina, pero sabemos que es un cinturón porque está representado en muchísimas tumbas y se han encontrado en muchos ajuares, como por ejemplo en el reinado ya de Tutmés III aparecerá en los ajuares de sus 3 esposas, o hay en el Reino Medio, vamos a ir para atrás en el tiempo, en el Reino Medio, en los tesoros de Lajún, en los tesoros de Dashur, todas las princesas tenían alguno de estos. Se solían llevar sobre las caderas y generalmente tenían o una forma parecida a la que estamos viendo ahora en pantalla, que es como si fuera una empanadilla, o en algunos casos también eran forma de conchas, o sea, las famosas cauri, que eran de oro, las cipreas monetas. Esto se llevaba, lo sabemos que se llevaba sobre la cadera, en la mayoría de las veces se llevaba debajo de la ropa. Tenemos en las tumbas de los nobles de Kurna, de Luxor, de Tebas, tenemos precisamente representaciones en las que se ve que la prenda transparenta y se ve el cinturón debajo, y lo más probable es que fueran cinturones protectores de la fertilidad de la mujer. Esa era la importancia. Muchos de ellos se hacían con piedras, no solamente la decoración en oro, sino piedras de lapislázuli o de amatista, es decir, sumamente valiosos. No sabemos si personas con menor poder adquisitivo las llevaban, es posible que sí, pero esos no nos han llegado. Y una cosa que quería destacar de esto es el collar. El collar es lo que nosotros llamaríamos un collar shebiu, es decir, es un collar que tiene en este caso, como digo, 4 vueltas, es el primero que aparece en el enterramiento de una mujer y es realmente de los primeros que nos han llegado en este periodo histórico. Está formado por muchísimas cuentas, como si fueran, imaginaros, lentejas, que están perforadas por el medio, son todas de oro. En este caso son macizas, aunque en algunos otros casos, como en los tesoros de Tanis, se han encontrado y son huecas, y generalmente se donaban. El rey las donaba a personajes que habían realizado algún hecho importante, como las condecoraciones de ahora, como las medallas que se dan a las personas que llevan realizan algún hecho, algún acto importante para el país, o sobre todo en temas militares. Ahora os voy a traer otras dos imágenes, pero quería destacar antes, bueno, aquí tenemos el collar. ¿Lo veis? En este caso se ven que las cuentas están muy unidas, y a la derecha os he puesto un dibujo que no tiene nada que ver con este periodo histórico porque es de finales, desde ya la segunda mitad de la dinastía 18, pero es una escena muy característica. Lo que estamos viendo en el dibujo es la ventana de las apariciones de Amarna, en la que vemos al rey Akenatón y a la reina Nefertiti que están donando, bueno, aquí en la ventana los están tirando por la ventana, vamos a imaginar que realmente se lo daban en las manos, ¿no? Están entregando a unos personajes precisamente estos collares. Bien, y abajo vemos 2 personajes que están recibiéndolos. Es una de las tantas imágenes que tenemos precisamente de este periodo. Si os pongo estas otras 2 imágenes, seguramente la de la izquierda la habéis visto muchísimo. Estamos viendo al general Orengeb, cuando todavía era Orengeb, era general, y es un relieve que se encuentra en su tumba de Saqqara. Sabéis que cuando era general se construyó una tumba realmente espectacular en Saqqara, y ya cuando se convirtió en rey se excavó otra igual de espectacular en el Valle de los Reyes. Bueno, en este caso Orengeb está con las manos levantadas en alto y tiene una serie de personajillos que le están colocando unos cuantos collares. Tiene muchos, como 8 collares colgando. Bueno, aquí nos está representando las condecoraciones realmente que ha recibido. Bueno, pues en este caso también serían collares shebiu. Y a la derecha tenemos un pequeño talatat, es decir, uno de estos bloques de piedra de un tamaño relativamente pequeño, que son los que se usaban precisamente en el periodo amárnico, y estamos viendo concretamente al jefe de la policía, Merira, con su esposa, que están recibiendo estos collares. Si tuviéramos toda la escena completa, veríamos a Akenatón y a Nefertiti precisamente regalando estos collares. No nos han llegado muchos, pero suficientes para poderlos estudiar. Los más espectaculares son muy posteriores a estos, son de la dinastía 22,
y van a aparecer entre los tesoros de los reyes de Tanis. Sabéis que en Tanis aparecen las Es tumbas de los... espectacular. Impresionantes, realmente. Solamente Susenes tenía 4. Uno de ellos pesa casi 7 kilos. Y ahí lo dejamos porque a lo mejor hablamos de Susenes otro día. Fíjate, claro, nos estás dando también claves de te preguntaba antes, ¿no? Pero claro, claves de la relevancia de este personaje, porque te han dado un collar, entonces, de esta índole, ¿no? De la propia realeza, en principio, ¿no, Claro. Laura? La receta de este collar. Entonces, este personaje tenía una importancia grande, era muy importante. Muy posiblemente fue una mujer de la corte, eh, posiblemente esposa principal de alguno de los reyes, pero desgraciadamente Mm. de momento no tenemos ninguna información porque no apareció ningún papiro en su enterramiento. Esta es otra de las piezas importantes, son 2 pendientes, son pendientes que luego en la dinastía 18 siempre hablamos a nivel de personajes que se lo podían permitir, porque estamos hablando de objetos de oro, se van a difundir muchísimo. Hay muchos en el Museo del Cairo, en el Museo el Británico, en el Metropolitan, y son muy característicos de este periodo. Están formados, en este caso, por 4 tubos que están soldados a lo largo de las circunferencias, por lo tanto, los tubos son paralelos y 2 de ellos, los 2 centrales, los tubitos se prolongan y eso es lo que pasaban por el lóbulo de la oreja. Imagino que las chicas estaremos poniendo un poco de cara rara porque pasar eso por el agujerillo de la oreja dejaba un buen agujero. Pero bueno, lo que sabemos es que este tipo de pendientes lo usaban tanto mujeres como hombres, porque por ejemplo, en el Museo de Turín se encuentran las momias de Ja y Merit, el arquitecto Ja y su esposa Merit, que apareció en Deir el Medina. Es de la dinastía 18, posteriores a estas piezas, pero las momias esas no han sido desvendadas, pero sí sabemos que él, Ja, bueno, lo llaman arquitecto, el maestro de obras, tiene en su adentro, tiene sobre su momia 2 pendientes como estos, es decir, que lo llevaban hombres y mujeres. Los más espectaculares de este tipo nos van a aparecer en el ajuar de las 3 esposas extranjeras de Tutmés III, pero eso ya es también otra historia. Y creo que no he traído más. A ver, no, efectivamente, hoy es más cortito, pero quiero invitaros a una, puedo hacer publicidad, a Sí, una sí. conferencia que es gratuita, que es sobre Abidos, el gran recinto sagrado, y que la va a impartir la doctora Cruz Ferran Yagüe. Se la vamos a ofrecer tanto presencial aquí en Madrid como online. Podéis inscribiros en nuestra página web y además disfrutarla de ella porque os voy a decir que la tesis doctoral de la doctora Fernan Yagüe precisamente fue sobre Abidos, o sea que sabe un poco de lo que habla. Y bueno, no tenía mucho más para hablar. Bueno, sí, hay mucho más, pero es una de las clases del curso del mundo del Egipto Antiguo 4, o sea que seguiremos hablando sobre el tema de Gurna. Recuerdo, por ejemplo, que Petri, así como una anécdota, cuenta que tardaron 5 horas en limpiar el hueco ese en el que se encontraba todo este ajuar. Claro, hoy vemos esto y quizás nos llevaríamos las manos a la cabeza, ¿no? Unos arqueólogos actuales tardarían muchísimo más en tomar muestras, dibujos, etcétera. Pero bueno, y que aparecieron restos también de comida, como dátiles, ¿qué más era? Pan, restos de uvas, etcétera. Ahora podéis preguntar. Sumamente interesante. Preguntaba Aro antes arriba, ¿dónde se conserva el ataúd? Ah, no lo he dicho. Todo el ajuar está en el Museo de Edimburgo, en Escocia. Bueno, buen Y viaje. además, sí, sí, la verdad es que vale la pena, porque hace poco han hecho un gran trabajo de restauración, como os decía, en el ataúd y lo han expuesto todo el ajuar como si fuera un conjunto, como si fuera una habitación, o sea, es una vitrina muy grande, toda acristalada, que tiene, o sea, como 4, se puede ver por los 4 lados. Realmente espectacular. Un viajecito a Escocia, chicos. Fíjate, también nos cuenta Aroa en el caso de Cruz, que fue compañera de taller de ella en jeroglíficos y ha tenido la tesis Sí. también, la ha leído y da fe que es muy buena.
Cierto, no os perdáis porque además es una de las que podemos ofrecer gratuitamente y por lo tanto aprovecharlo. Claro, claro, desde luego. Si tenéis alguna pregunta, es el momento de lanzarla ahora mismo, ya en que estamos a las 9:09 de la noche de este viernes. Y os recuerdo que esta intervención de Laura irá empastada en el programa del miércoles pasado, en el podcast. Creamos el podcast, la postproducción, y lo tendréis también en YouTube, obviamente, como contenido segmentado. Si tenéis alguna pregunta, es el momento ahora. Y si no, dejamos a Laura que marche. Yo os cuento un par de cositas. No os vayáis porque yo os tengo que contar un par de cositas o tres muy interesantes. Vamos a ver si nos hacen alguna pregunta más. Y nada, Laura, pues espero que vaya muy bien esta charla, exposición, ya casi, ¿no? O conferencia, mejor dicho, perdóname, conferencia. No sé, una Sí, conferencia. es una Una conferencia, sí, sí. sí. Es esta conferencia. Y Os va a nada, gustar. por eso que la gente se meta en la página web del Centro de Elba. Y seguimos hablando. El miércoles que viene estamos, ¿no? Puedes estar en directo. Sí, sí, vuelvo a estar en directo, sí. El miércoles estás en directo con nosotros. Muchísimas gracias, Laura. Y Gracias nada, a buen vosotros. fin de semana. Igualmente, buen Gracias. puente. Buen Adiós. puente. Adiós, chao, chao. Adiós.